En la clase de hoy vamos a ir más allá de lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Hemos estado viendo el control local del movimiento, vimos algunos de los circuitos, el arco reflejo, vimos el reflejo de extensión, eh, contralateral, si no me equivoco era el nombre, en el cual no quiero decir se evita que se cae porque suena muy antropocéntrico, pero está involucrado en la mantención de la postura y vimos algunas cosas, otros circuitos locales que tienen que ver con la generación de patrones centrales. Y vimos el ejemplo de la lamprea, la sanguijuela, y vimos el gato, que es un pariente de nosotros, como ustedes deben saber. Pero todo eso ocurre de manera local en la médula. La última diapositiva que vimos era que si cortábamos la médula del gato, el gato seguía caminando. Entonces, hay circuitos locales y esos son los generadores centrales de patrones. ¿De dónde viene el control? ¿De dónde viene el comando para comandar, valga la redundancia, el funcionamiento de esos sistemas, circuitos locales? Obviamente viene del cerebro. Tenemos bastante evidencia de lesiones que indican que esto viene desde el cerebro. Entonces, ¿dónde están los circuitos motores en la médula? Ya lo sabemos, están aquí, ahí están las unidades motoras. Hacia esta parte, hacia distal, están las que controlan los músculos distales, hacia proximal, las que controlan los músculos proximales. Perfecto. ¿Por dónde sube y baja los axones? Aquí y aquí. ¿Hacia dónde y desde dónde? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos desde lo más cerca a lo más lejos. Por alguna razón más encima no funciona el mouse. Hay axones que van de corta distancia. Estos son diversos cortes en la médula. Espero que estén viendo esto. Parece que sí. Hay varias secciones de la médula, entonces, como siempre, la bolita es el soma y esa cosita en forma de B corta es el terminal sináptico. Hay axones que hacen conexiones cercanas, pero fíjense, ese azul. También hay conexiones lejanas y esas son las que nos van a interesar. ¿De dónde vienen? Hay varios núcleos en el tronco del encéfalo. ¿Qué es esta cosa rara que estamos viendo? Que probablemente no la hemos visto antes o ha pasado por ahí desapercibida. Esto es la parte más antigua del cerebro. Maldito mouse, no lo puedo usar. Aquí está la médula, aquí arriba todo esto es el tronco, aquí están los núcleos como el hipotálamo, que son los núcleos más antiguos o partes más antiguas del cerebro. Es lo que algunos llaman nuestro cerebro anfibio o nuestro cerebro reptiliano, porque ahí están las partes más antiguas dentro de los vertebrados más modernos, sin contar a los peces. Y estas estructuras de aquí vamos a hablar hoy, y son los ganglios basales. Entonces, pero todavía no lleguemos a los ganglios basales, lleguemos a estos núcleos. Hay varios núcleos que proyectan hacia la médula y tienen que ver con el control de movimiento. Como yo no soy experto en esto, me hice un torpedo. Entonces, tenemos a la izquierda los núcleos laterales vestibulares y el núcleo medial vestibular. Por su nombre, claramente ellos están involucrados con el sistema vestibular. Entonces, posición de la cabeza relacionada al sistema vestibular, esa es una de las cosas que controlan. Control de los músculos proximales de extremidades, movimientos oculares. Y esto de los movimientos oculares tiene bastante sentido en el sentido, si recordamos, en el sistema vestibular estaba este reflejo que si movíamos la cabeza hacia un lado, hacia el otro, se movían los músculos para mantener el punto de fijación al que estábamos mirando. Ya, otra de las estructuras involucradas es el tracto reticuloespinal, donde está la formación reticular. Esto que está en verde es la formación reticular. No es un núcleo. Habitualmente le hemos puesto nombre a las estructuras y se llaman núcleos porque son una especie de ganglios donde están todos los somas juntos. Esto es como una suerte de malla en que las células están más bien formando una retícula, como una gradilla, un cuadriculado, por decirlo así. Eh, Está involucrado con el control cardiovascular y respiratorio, movimientos, reflejos motores, coordinaciones oculares, movimientos del sueño, vigilia. Vamos a ver en la siguiente diapositiva uno de los circuitos en los que está involucrado.
Y finalmente, y este nos va a salir en algún momento en alguna diapositiva, el clavículo superior está relacionado con movimientos de la cabeza. Vamos a hacer un experimento. Entonces tenemos aquí a esta persona y la persona cuando escuche este sonido tiene que realizar una acción motora. Y la acción motora es... Oye, perdón, estoy muy congestionado. La acción motora es tirar de esa palanca. Entonces, si nosotros registramos el electromiograma, es decir, ponemos electrodos en la piel fuera de los músculos para registrar el funcionamiento de los músculos, igual que en el caso del gatito, ¿se acuerdan que se veía una chaya y hablamos de lo que significaba esa suerte de chaya? Aquí cuando vemos un aumento en la señal significa que hay contracción del músculo. Entonces, ¿cuánto se demora en ocurrir la contracción del músculo? Más o menos 200 milisegundos. Ok, eso tiene sentido, eso es más o menos lo que se demora en contraerse este bíceps, que es el que hace la acción motora para tirar. Pero fíjense, hay otro músculo, el gastrocnemio, que se empieza a contraer antes, bastante antes del bíceps. ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué significa esta contracción? ¿Cómo vamos a explicarlo? Una de las cosas más simples, más bien la explicación de esto, es que hay un movimiento anticipatorio. El sistema nervioso anticipa este movimiento y genera la contracción de este músculo para prevenir una pérdida de postura. Entonces, de esta manera, la persona no pierde la postura. Entonces, esta predicción se llama retroalimentación y es un tipo particular que se llama retroalimentación positiva. Probablemente ustedes en otros cursos o en el colegio han escuchado el término retroalimentación negativa, en el cual la salida de un circuito retroalimenta la entrada. Y habitualmente eso es inhibitorio, para no romper el sistema, la máquina, el músculo, lo que sea. En este caso no es negativa la retroalimentación, sino es más bien positiva. Hay el movimiento de un músculo. Entonces, ¿cómo se entiende esto en términos de diagrama? Aquí viene el comando central desde la corteza. Hay un movimiento de las extremidades frente a una inestabilidad postural. Hay un ajuste de la postura. Eso sería el feedback negativo. Y esto de aquí sería, esto es un feed forward, no me acuerdo cómo se llama el término, en el cual hay, al mismo tiempo que hay movimiento del brazo, hay un movimiento aquí en el músculo de la pantorrilla para prevenir la pérdida de postura. Entonces, hay movimientos anticipatorios. Entonces, cuando realizamos un movimiento, no solamente se va a mover un músculo, sino que se va a mover varios músculos. Y vamos a ver varios ejemplos de cómo la corteza está funcionando de esa manera, cómo es el control de los músculos, más o menos cómo es, cómo lo entendemos. ¿De dónde vienen estos movimientos? ¿Dónde se originan? Se originan en la corteza. Entonces, esta es la corteza de nosotros los humanos. La parte roja se llama corteza motora primaria. La corteza anaranjada se llama corteza premotora. Esto también es una corteza motora, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que cuando se disparan potenciales de acción, aquí en esas neuronas va a haber movimientos de músculos. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos áreas? La diferencia es que esta área naranja necesita más estímulos, más estimulación para generar el movimiento. Por eso se llama área premotora. También está involucrada con el movimiento. ¿Ah? No es que estas neuronas no tengan que ver con el movimiento. Tienen que ver con generación de movimiento, pero necesitan mayor estimulación que las que están en esta área primaria. La pregunta que voy a hacer a continuación probablemente la hemos hecho varias veces en este curso. ¿Hay un mapa? Bueno, eso es una pregunta bastante importante, porque si recuerdan, cuando hablamos del sistema somatosensorial, había una estructura aquí que es la corteza somatosensorial y había un mapa. Y este mapa mostramos
una figura de esta personita que tenía los labios muy grandes, la lengua muy grande, los dedos muy grandes, porque representa las áreas en las cuales tienen mayor representación en superficie. Pero había otras partes muy, muy pequeñas, el codo, el hombro. También hablamos de la discriminación de 2 puntos y que el área de la corteza estaba relacionada con eso. Eso está aquí, posterior a la corteza motora. En la corteza motora está la generación del movimiento. Esto es una corteza que tiene 6 capas, esto es un corte, no sé si es de un humano, si es de un humano. Entonces, eso de las capas es un nombre histológico. Aquí está la corteza, fíjense, tiene diferentes colores. ¿Por qué? Cada puntito representa a una célula. Aquí arriba, básicamente, no hay células o muy pocas. Aquí abajo hay bastantes más células. Y si se fijan, si esto fuera como un empedrado, el empedrado es bastante diferente. Y hay unas piedrotas muy grandes aquí abajo. Esas son las neuronas que tienen que ver con los movimientos motores. Son neuronas de la capa 5 y estas grandotas se llaman células de Betz, porque este señor fue el primero o de los primeros que empezó a estudiar esta corteza. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van los axones que salen de la corteza? Primero un poco de anatomía y después el funcionamiento, la fisiología de este circuito. Hay colecciones que van hacia la vía, hay 2 vías, córtico-espinal y córtico-vulvar. No se asusten por los nombres, son autoexplicativos. La córtico-vulvar pasa por el núcleo, por el bulbo, la médula, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que es la azulita, si mal no recuerdo. Y la rojita es la que va hacia abajo, córtico espinal. Aquí están los dos, córtico espinal y córtico vulvar. Entonces, el córtico vulvar es este que aquí se queda por el... No, ese tiene que ser este de aquí, ¿ah? Porque el córtico espinal es el que baja hasta la médula espinal. Y baja ipsilateral, miren el rojo, hace sus conexiones aquí con formación reticular, por ejemplo. Sigue ipsilateral y en algún momento hay proyecciones contralaterales en esta estructura que es la decusación piramidal. Entonces, pero fíjense, siguen axones hacia el otro lado, hacia ambos lados, ipsilateral y contralateral. Eso en el rojito. El azulito es el córtico vulvar y hay conexiones aquí en el nervio trigémino y por aquí en el hipogloso. Entonces, hay 2 tipos de vías descendentes que van hasta a diferentes partes. Entonces, estas de acá, la roja, claramente, miren a dónde va esto. Eso es la neurona motora en la médula. ¿Hacia dónde iban las azules? Las azules iban a algunos núcleos, al núcleo trigeminal, donde el mouse no se mueve nada, ya, o a los hipoglosos. Esto es lo mismo de una versión anterior. El mapa, ¿cómo es el mapa? Primero que nada hay un mapa motor. Extremidad inferior, tronco, extremidad superior, cara. Oye, que fome el mapa. El otro mapa, el de la corteza somatosensorial, era extremadamente detallado. De hecho, vimos ejemplos en que podíamos definir los dedos del monito y podíamos estudiar qué pasaba cuando se hacía una cirugía, por ejemplo, y se cortaba un dedo. ¿Qué pasaba con el mapa? ¿Cómo cambiaba el mapa de los dedos? Este mapa es re fome. No hay unas regiones específicas para cada uno de estos. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Por qué no hay una región? ¿Por qué no están los músculos? ¿Por qué no están los músculos? ¿Por qué no están los músculos aquí? ¿Por qué no están las partes del cuerpo tan detalladas? Es una buena pregunta. Aquí está más o menos la respuesta. La respuesta corta es que la corteza motora controla movimientos, no músculos. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Este es un experimento en el cual aquí está el cerebro del monito. Vamos a ver esa parte de la corteza motora y premotora del monito. Cada uno de esos circulitos representa una célula que disparó potenciales de acción frente a un movimiento específico que hizo el monito.
Entonces, aquí en colores está la leyenda de los movimientos. Cuando el mono se llevó la mano a la boca, eso son estas neuronas verdes. Cuando el mono tuvo una conducta defensiva, vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es una conducta defensiva. Dispararon las neuronas que están en esta parte. Entonces, ya, cuando hizo una manipulación en el espacio central, dispararon potenciales de acción las moradas. Cuando alcanzó algo, tiró la mano o estiró la mano, estas neuronas de este color. Cuando trató de escalar, hacer un movimiento de escalar, ese color amarillo. Entonces, aquí hay cosas interesantes. Primero que nada, estos neuronas disparan cuando el animal quiere hacer un movimiento, no para el movimiento de un músculo. Segundo, están cerca. Todas las rojas están cerca. Todas, entonces hay una suerte de mapa. Todas las amarillas o lo que sea, ese color damasco, están cerca. Todas estas de acá, moradas, están cerca. Entonces hay una suerte de mapa, pero no es un mapa simple de entender. Están cercanas, relacionadas con los movimientos que se realizan y no con el movimiento de un músculo. Entonces esto es realmente importante. La corteza motora controla los movimientos de las extremidades, pero no directamente los músculos. Entonces, ¿quién controla los músculos? Las neuronas de la médula. Y es lo que vimos en las clases anteriores. Hemos estado viendo que las neuronas de la médula son las que controlan los movimientos, por ejemplo, del arco reflejo o estos otras cosas relacionadas con la generación de patrones. Entonces, probablemente estas neuronas de la corteza activan, por decirlo así, de una manera un poco burda, activan a los generadores centrales de patrones para que generen, por ejemplo, el movimiento de los músculos coordinados para que nosotros nos movamos y no nos caigamos. Este es un experimento para mostrar cómo se hizo en la figura anterior. Este es lo que se llama un movimiento defensivo. Aquí en la cruz está la posición de la mano del mono al iniciar el movimiento y al finalizar el movimiento, el mono se lleva la mano, perdón, a la derecha es el movimiento defensivo, me equivoqué. Entonces, defensivo es protegerse, proteger esta parte que es probablemente la que aprendió que le duele más. O que si le duele ahí va a tener consecuencias de dolor, hinchazón, inflamación, etc. Entonces, no importa dónde está la mano, cuando hace el movimiento defensivo, la lleva hasta allá, hasta ese punto. Entonces, ese es el movimiento defensivo. Y vimos que hay un tipo de neurona que controla eso, o dispara más bien cuando ocurre eso. Este es el movimiento de llevarse la mano a la boca. No importa dónde está la mano, la neurona dispara y está relacionada con ese movimiento de llevarse la mano a la boca independiente de dónde esté la mano al comienzo. Entonces, de nuevo, lo que hacen las neuronas en la corteza motora es señalizar el movimiento, no el movimiento de contracción de cada uno de los músculos. Bueno, esto es nada más para tratar de convencerlos de que esto es verdad, que primero ocurre la activación o más bien el disparo de potenciales de acción en las neuronas de la corteza motora. Ojo que a veces hay gente que llama neuronas motoras a las neuronas de la corteza y eso genera confusión y no está muy bien, ¿ya? Las motoras son las de la médula. Entonces, si registráramos aquí potenciales de acción en esa neurona, aquí está, disparó un potencial de acción. Si nosotros pusiéramos electrodos, aquí están los electrodos, cuando haya movimiento de un músculo, esos electrodos los van a detectar. Va a detectar una señal muy rara, ¿ya? Una suerte de chaya. Estos no son potenciales de acción, son la suma de potenciales de acción de cientos de fibras musculares. Entonces, no vamos a ver la forma de un potencial de acción. Esa es la señal que se ve una chaya, luego habitualmente pasa por un rectificador, que lo único que hace es que todo esto que es negativo lo tira para arriba y ahora toda la señal es positiva, así es más fácil de mirar, es para hacernos la vida más fácil, y luego lo vemos acá. Entonces, primero dispara el potencial de acción la neurona en la corteza y después de un delay, como vimos ya en el otro experimento,
hay un movimiento muscular detectado por el electromiograma. Entonces hay una secuencialidad, lo cual es bastante obvio, ¿cierto? Pero había que mostrarlo, había que mostrarlo. Entonces aquí está el experimento. Y ya les conté más o menos cómo se hace. Esto se puede hacer, es bastante poco invasivo. No esto de aquí de penetrar la corteza con un electrodo, eso no es nada de poco invasivo, eso es muy invasivo. Eh, muy invasivo. Esto no es nada invasivo, se compran unos electrodos desechables, se ponen aquí y listo. Aquí en la facultad nosotros hacemos trabajos prácticos con esto, ¿ya? Y los estudiantes pueden ver. Hay exámenes también que el médico los puede mandar a hacerlo. Yo una vez tuve un accidente en la mano, me costó mucho recuperar el movimiento de la mano, me mandaron a hacer el electromiograma y se veía, era muy interesante, porque se veían, cuando yo contraía la mano se veía esta señal, muy, muy interesante. Por supuesto ahora no se mueve esto. Hagamos otro experimento más complicado. En este experimento, el monito lo que tiene que hacer es mover el joystick y tiene que mover el joystick en cierta dirección. Y le vamos a poner vamos a poner en grados, entonces 0 grados, 90, 180, 270, 360 está igual que el 0, obviamente. La pregunta es, ¿estas neuronas que tienen que ver con el movimiento del joystick tienen selectividad? O sea, hay una neurona que controla el movimiento hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Esa es una pregunta interesante. Respuesta corta, sí, hay una selectividad en el movimiento. Estos son experimentos, voy a tratar de explicarlos de manera simple. Cada rayita, fíjense bien aquí donde está mi mouse, fíjense bien porque hay rayitas individuales. Cada rayita representa un potencial de acción. Si está más grueso, es que hay muchos potenciales de acción juntos. Cada línea de rayitas es la misma neurona cuando hizo otra vez la tarea motora. Entonces, estas son varias repeticiones de la misma neurona en el mismo mono. Tiempo cero es cuando el mono empieza a hacer la tarea motora. Estos son 500 milisegundos antes de que comienza, cuando empieza la tarea motora y cuando termina. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vámonos al de acá. Fíjense, esta neurona en cada uno de los intentos dispara más potenciales de acción. Miren, las rayitas están muy, muy, muy juntas, por eso se ve todo negro. Dispara potenciales de acción antes, durante, antes y cuando empieza la tarea motora. Está relacionada con el movimiento en S, 135 grados hacia la izquierda. Esta de aquí lo mismo, dispara potenciales de acción antes y durante el movimiento motor, 180 grados. Lo mismo esta de aquí abajo, 225 grados. ¿Qué pasa con estas otras cuando el mono mueve la mano hacia la derecha? Estaba disparando potenciales de acción y cuando empieza el movimiento, miren lo que pasa. No hay nada. Nada de nada. No es que no solo no aumentó la frecuencia de disparo, porque podría haber seguido disparando la misma frecuencia, es que hubo una inhibición. Dejó de disparar potenciales de acción durante todo el tiempo que ocurrió el movimiento muscular. Lo mismo en estas otras direcciones, a 0 grados, a 315 grados. Aquí en 270 como que no es muy claro. En esta parece que aumentó la frecuencia, pero solo en la de arriba, ¿no? Entonces, esto está interesante, pero no importa. Entonces, esto es importante, esto es un experimento importante porque nos muestra que una neurona está relacionada con el movimiento de la mano hacia el lado izquierdo, pero cuando vemos qué es lo que pasa cuando la mueves hacia el lado derecho, no hay disparos de potencial de acción. Hay una inhibición, no disparó ningún potencial de acción ninguna vez, en ninguno de estos tres casos, de esos tres ángulos en los cuales se está moviendo mi mouse. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, claramente hay circuitos excitatorios y hay circuitos inhibitorios. Entonces, cuando hay movimiento hacia el lado derecho, hay una fuerte inhibición sináptica, mucha liberación de GABA y no dispara potenciales de acción. Por supuesto, tiene que haber otras neuronas que estén disparando en ese momento
esas otras neuronas están activando interneuronas GABAérgicas que están liberando GABA sobre esto. Entonces, hay circuitos que están relacionados con estos movimientos y hay una selectividad. Hay una selectividad en el movimiento. Esta de aquí abajo es una representación un poco más complicada. Cada una es una neurona diferente. Esas rayitas representan, mientras más larga es la rayita, es mayor la frecuencia de disparo en esa dirección cuando el monito movió el joystick. Entonces se fijan hacia la izquierda, las rayitas son más largas, significa disparó más potenciales de acción. Fíjense en este ángulo por aquí para abajo, básicamente no disparó ningún potencial de acción. Entonces, si nosotros juntamos, esto es una colección de varias neuronas, cada una de estas figuras como estrellas es una neurona, hay un montón de neuronas y que tienen que ver con los diferentes ángulos de movimiento. La raya roja es el vector resultante. Si se acuerdan de la trigonometría, cuando uno tiene unos vectores, puede sumar los vectores y obtener el vector resultante, y ese sería el ángulo de selectividad de esa neurona. Ya, pero eso no nos va a importar en este curso. Pero resulta que hay otra área. Hay otra área que se llama corteza premotora. Lo que hemos hablado es esta región roja, la corteza primaria motora. Hacia adelante está el área premotora y tiene varios nombres. Áreas motoras suplementarias, campo visual frontal, áreas premotoras laterales. Hay otras áreas premotoras. Aquí también hay neuronas que disparan potenciales de acción cuando hay movimiento. Sin embargo, el umbral es mayor, necesita mucho más estimulación para generar potenciales de acción. Entonces alguien estaba estudiando una vez este tipo de neuronas, hizo el siguiente experimento. Se dio cuenta que todo esto es en el monito, el monito tiene electrodos en su corteza motora, se está registrando la actividad premotora, perdón. Vamos a empezar por acá. Aquí la mano del investigador tiene una suerte de bandeja donde hay unas bolitas y el monito tiene que ir y tomar las bolitas porque probablemente son dulces o son algo que él quiere tomar. Entonces, cada una de esas líneas representa una neurona, es la misma neurona en este caso. Cada rayita es un potencial de acción. Cuando aquí está como sólido, muchos disparos de potenciales de acción. Entonces, cada vez que el mono hace la tarea motora, dispara esta neurona potenciales de acción a alta frecuencia. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Aquí estamos bien, porque eso es lo que uno sabe del área motora. A la izquierda está la parte realmente fascinante de este descubrimiento. Resulta que cuando ahora es la mano del investigador la que hace la tarea motora, fíjense, aparecen esas rayitas. Esta neurona dispara potenciales de acción cuando la mano del investigador hace la tarea motora. ¿Qué es lo que pasa antes, cuando no había mano del investigador? Fíjense, básicamente no había disparo. Aquí disparó, en ese caso disparó, quizá el mono estaba haciendo otras cosas, no sabemos lo que estaba haciendo el mono, pero en general estuvo silente. Entonces esto es un hallazgo muy, muy interesante, ¿ya? Entonces, dispara potenciales de acción en la tarea motora, pero dispara cuando ve a otra mano haciendo la tarea motora. Hagamos esto más complicado. El investigador viene y ahora con un alicate. Y es el alicate el que agarra los dulcecitos. Fíjense lo que pasa. Esta raya es nada más para mostrarnos el momento en que ocurrió la acción, nada más. ¿Qué es lo que pasa? El mono no disparó, o más bien la neurona no disparó potenciales de acción en ese momento. Pero cuando el mono tiene que tomar las bolitas, ahí sí dispara potenciales de acción. Este es el mismo experimento. Entonces, ¿qué significa eso? Significa claramente que el mono puede distinguir entre la mano y el alicate, y el mono entiende que la mano, esa mano de ahí sin pelos, es igual a su mano con pelos. ¿Cuál ha sido la interpretación de este experimento? Esto se llama neurona espejo.
No, aquí debía haberle puesto el nombre. Esto es la neurona espejo, es muy famosa, hay muchas teorías y mitos y falsedades sobre la neurona espejo, y voy a explicar una. Eh, la interpretación es que esta neurona tiene que ver con la intención de movimiento. Nosotros tenemos movimiento, eso es clarísimo, pero también tenemos intención de movimiento, ¿ya? Y hay décadas de literatura estudiando la intención de movimiento. Eh, em, por ejemplo, nosotros se hacen ciertos test en los cuales uno tiene que mover, por ejemplo, el joystick hacia la izquierda o la derecha, y uno puede registrar en qué momento ocurrió la decisión y apretar un botón, por ejemplo. En este momento decidí, pero resulta que el cerebro decide antes. Si uno mira ciertas partes del cerebro con electroencefalograma, hay una decisión antes, y la decisión ocurre bastantes milisegundos antes de que uno sea consciente de eso. Entonces eso es interesante porque hay una intención que aparece antes que la acción o que cuando uno se da cuenta. Entonces, eh, la interpretación es que esta neurona está relacionada con la intención del movimiento. Entonces, cuando ve aquí eso, entiende que ese movimiento también lo puede hacer, ¿no? Algunos han dicho que con esto se prepara para el movimiento. Eso no lo sé y eso está más o menos en discusión, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa si el monito hace esto sin sistema visual? Es la parte C. Aquí se puso algo para que el monito no vea, pero el monito tiene que hacer esta tarea. Y el mono la hace y esta neurona dispara potenciales de acción. Entonces, no necesita ver, no necesita ver qué está haciendo. Entonces, esto refuerza la idea de la intención de hacer el movimiento. ¿Cuáles son los mitos sobre la neurona espejo? El mito más brutal es que hay ya que hay un disparo de potenciales de acción cuando es otro individuo, no uno mismo, otro individuo, entonces esto tiene que ver con la empatía. Eso fue una idea, eh, no sé si interesante, muy simplificada, ¿ya? Hay mucha gente en la psicología que cree que eso es verdad, sin embargo no hay ninguna evidencia de que eso sea así. No hay ninguna evidencia de que una neurona dispare potenciales de acción y eso está relacionado con la empatía. La empatía es un comportamiento muchísimo más complicado que una neurona disparando potenciales de acción. Hay sistemas de neurotransmisores en un montón de núcleos y regiones en el cerebro que están relacionados con estas conductas que nosotros llamamos empatía. Así que esto no tiene nada que ver con la empatía. Eso sí ya está bastante claro, aunque mucha gente no sabe. Hay mucho neuromito, yo he hablado de esa palabra, ¿ya? Y hay que cuidarse mucho de los neuromitos, particularmente ustedes que son profesores. Les voy a decir otro neuromito para que se peguen cabezazos o se los peguen por ahí con otras personas. Uno de los neuromitos más fuertes en la educación en este país es que existen estilos de aprendizaje. Probablemente ustedes lo han escuchado. Hay personas que son kinestésicas, otras que son auditivas, otras que son visuales. Entonces, según esta idea, aprende mejor visual, aprende mejor tocando, aprende mejor escuchando. Ya, no hay ninguna evidencia en la literatura que muestre que eso es verdad. Eso fue una hipótesis, pero nunca esa hipótesis ha podido ser probada. La evidencia en la literatura muestra que eso no es verdad. No hay estilos de aprendizaje. Eh, para cuando les vengan a contar que hay estilos de aprendizaje, digan o puedan ir a la literatura de la neurociencia y de la psicología, más bien de la psicología educacional, no hay estilos de aprendizaje. No hay evidencia de que eso ocurra en humanos. Punto aparte. No sé cuántas clases nos quedan de esto, así que esto lo vamos a ver un pedazo hoy y un pedazo la próxima clase.
Entonces hemos hablado de la médula, hemos hablado de la corteza, aquí está dibujada parte de la corteza, pero resulta que hay otros núcleos, hay otros centros que están involucrados con el control de movimiento. La corteza está más arriba, aquí es como que hubiéramos agarrado un cerebro, le hubiéramos cortado con una cuchara o lo hubiéramos podado con unas tijeras en la corteza y nos quedó lo de abajo. Estas cosas, estas estructuras son las que vamos a ver ahora, que son los ganglios basales. Tengo que buscar, ya se me perdió la diapositiva, exceso de iniciativa, el mouse más encima no funciona. Tengo que buscar dónde diablo está. ¿Cómo se ve esta estructura que parecía bastante clarísima en esos dibujos? Aquí está esta estructura, ya que parecían como dos, no sé, huevos fritos, qué sé yo. Aquí está. Eso se llaman ganglios basales y esas son las estructuras que vamos a ver. ¿Por qué tienen esos nombres? Porque están abajo de la corteza y están más o menos en la base. No es la... Bueno, a alguien les pareció que eso era la base. No sé. Yo no le puse ese nombre, así que no me pregunté. Entonces, qué es lo que pasa? En estas cosas tan complicadas es que es bastante útil explicar el final de la historia antes de empezar. Entonces, este es el final de la historia. La información sale de la corteza, axones glutamatérgicos excitatorios llegan al caudado y el putamen, eso es parte de los ganglios basales. Esta estructura se llama estriado también, o cuerpo estriado. De ahí salen axones inhibitorios hacia el globus pallidus y la sustancia nigra pars reticulata. De ahí pasan al tálamo, a ciertos núcleos del tálamo, y miren lo que pasa aquí. Se devuelven esos axones y vuelven a la corteza. Y vuelven como información excitatoria, glutamato. Pero esta vía, que parece directa o lineal, más bien, no voy a usar la palabra directa, parece lineal, tiene otras partes. Hay información que va al colículo superior y vamos a ver ese circuito porque es interesante. Hay un movimiento ahí, movimiento ocular. Pero fíjense, también hay información que va y viene de la sustancia nigra pars compacta. Esto es interesante porque esta información es dopaminérgica. Hay información que va y viene a los núcleos subtalámicos. Esa es información inhibitoria y vuelve información excitatoria. Entonces, este es el resumen de esta parte, de la modulación del control de movimiento por ganglio basal. Vamos a ver dos patologías importantes que una es más o menos común. Vamos a ver dos patologías que tienen que ver con alteraciones en el funcionamiento de estos circuitos. Y vamos a tratar de entender cuál es el rol de esos signomedos. Esos son circuitos inhibitorios. Y ahí está, spoiler alert, esa es la importancia. Estos son circuitos que tienen modulación inhibitoria. Entonces, la idea del ganglio basal es que como quieran decirle, los ganglios basales actúan como filtros del sistema, como filtros en el sistema de movimiento. ¿Dónde están estos nombres tan raros, el caudado y el putamen, el globus pálido, la sustancia nigra? Me quiero matar con todo eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Este es un corte coronal, así se llama esto, es un corte coronal del cerebro humano. En azul está la corteza. En estos colores damascos está el cuerpo estriado, que tiene caudado ahí arriba y putamen aquí hacia temporal. Esto morado es el globus pallidus, que está aquí morado. Globus pallidus tiene cápsula externa y cápsula interna. Aquí está el globus pallidus. El tálamo, ¿dónde está? El tálamo está aquí, donde siempre está el tálamo, aquí en la línea media, en la base. Y del tálamo se vuelve para allá, ¿cierto? ¿Dónde está el colículo superior? No se ve en esta. ¿Dónde está la sustancia nigra pars compacta? Está lejos, está en un corte, estaría más hacia la base, por decirlo así, más hacia la base, hacia la médula, quiero decir. Ahí está la sustancia nigra. Tiene dos partes, pars reticulata y pars compacta.
Y esto va a ser importante, porque en Parkinson va a haber una muerte brutal de células de la sustancia negra. Y eso va a afectar el movimiento y eso vamos a tener que entenderlo o explicarlo. Eso me lo voy a saltar porque es una lata. Esto es una lata, a nosotros no nos importan los roedores en este curso. ¿Cómo son las células en todo este circuito? Las células más abundantes, y yo y otros colegas aquí hemos estudiado esas células, están aquí, tanto en la sustancia, en el estriado, en el caudado del putamen, como con el globus pallidus. Están estas células muy particulares que se llaman neuronas espinosas medianas, porque tienen espinas. Fíjense con atención, estas dendritas, hay unas cositas ahí, hay como un decorado, eh, como bolitas navideñas del árbol, pero muy, muy pequeñas. Esas se llaman espinas, son los terminales postsinápticos de las neuronas. Y estas neuronas no son grandes y no son pequeñas, entonces son medianas. Tienen una baja excitabilidad, tienen muchas sinapsis y los disparos de estas neuronas están asociados con la realización del movimiento. Entonces son neuronas de los circuitos motores. Son las neuronas de aquí, ¿eh? Esas neuronas, tanto de acá, del estriado, que es el caudado y el putamen, como del globus pallidus. Ya, entonces parémonos en el estriado, que es esta parte naranja, y hagamos la pregunta, ¿de dónde viene la información hacia el estriado? Y aquí está en este color morado. Básicamente la información viene de toda la corteza. Complicado, ¿cierto? Porque resulta que estábamos hablando del sistema motor, pero toda la corteza señaliza hacia allá. Bueno, resulta que estos ganglios, el estriado y el putamen, están relacionados con otras conductas y en una diapositiva va a salir eso, en 2 diapositivas más allá, ¿ya? Hay otros circuitos de otros procesos, no solamente procesa información motora. Entonces eso hay que tenerlo claro. ¿De dónde viene? Entonces viene desde la corteza, y aquí están otras cortezas, ¿ya? Pero también viene información desde aquí, sustancia nigra pars compacta. Ahí están los somas de las neuronas que liberan dopamina, que llegan acá y llegan acá. Entonces, recuerdo de clases muy, muy pasadas, tenemos información o neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, glutamato y GABA, glutamato excitatorio, GABA inhibitorio. Esas neuronas están básicamente en todos los circuitos, en todas partes del cerebro. Sin embargo, las aminas biogénicas, dopamina, serotonina, histamina, noradrenalina, adrenalina, ellas se sintetizan en núcleos particulares. Entonces, dopamina no se sintetiza en todo el cerebro, se sintetiza en ese lugar particular. Ay. La sustancia nigra pars compacta, de usar el otro brazo. Así que este brazo está malo y, o sea, es más torpe. Vamos a ver qué es lo que pasa en Parkinson con la muerte de esas neuronas. Entonces, hay información que llega aquí. La verde es dopamina, la azul es glutamato. Se me la voy a saltar. ¿Hacia dónde sale la información desde el caudado y el putamen, que es el cuerpo estriado? Bueno, sigamos esta... Vamos mejor por A, porque va a ser más fácil. En este hay 2 salidas, sustancia negra pars reticulata y colículo superior, movimiento de los ojos, y lo vamos a ver. Y por otro lado, globus pallidus, cápsula interna. Esto es más complicado y lo vamos a ver. Del globus pallidus va hacia el tálamo y del tálamo va hacia la corteza. ¿Dónde están estos lugares? Entonces, aquí partimos en el caudado y el putamen. Entonces, desde aquí vamos hacia el globus pallidus, cápsula interna. Desde el globus pallidus sale, fíjense, miren aquí sale una neurona, hace sinapsis aquí en el tálamo, ventral anterior, ventral lateral, y se devuelve a la corteza. Pero como nos gusta la cosa complicada, resulta que
hay otra sinapsis que llega aquí, desde el putamen hasta el lobus pallidus, pero ahora en el segmento externo. El segmento externo sale a los núcleos subtalámicos, de los núcleos subtalámicos vuelve al lobus pallidus, pero al segmento interno, y de ahí hace lo mismo que la otra vía, va al tálamo y después a la corteza. Entonces, fíjense, este dibujo es un poco más complicado que el que está en A, y muestra que hay dos formas de llegar al globus pallidus cápsula interna. Una forma que es con una sinapsis, y esa se llama vía directa, y hay otra que es con varias sinapsis. Hacemos sinapsis en el globus pallidus cápsula externa, se va a los lóbulos subtalámicos, y de ahí aparece en el globus pallidus cápsula interna. Esa se llama vía indirecta, porque se dio una vuelta para llegar a la cápsula interna del globus pallidus. Complicado, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a tener que tener claro que tenemos vía directa y vía indirecta. ¿Cuál es la otra salida? La otra salida es que desde el caudado salen estos axones que van a la sustancia nigra, y de la sustancia nigra pars reticulata, de la otra sustancia negra, va hacia el colículo superior. Y eso es lo que está aquí en el lado izquierdo. Entonces, el punto aquí es que vamos a tener una vía directa y una vía indirecta. Y esto nos va a penar, o sea, nos va a aparecer en todo lo que sigue, pero además va a ser importante para entender el comienzo y el fin del movimiento y también las patologías asociadas a esto. ¿Qué es lo que sabemos sobre la información en términos de convergencia o divergencia? ¿Cuántas sinapsis, cuántas neuronas hacen sinapsis sobre cada neurona, sobre la siguiente neurona? Aquí hay una convergencia. Entonces, desde 150 millones de neuronas en la corteza hacen sinapsis sobre 30.000 en el estriado, que hacen sinapsis sobre 100 en el globus pallidus cápsula externa, y esas hacen sinapsis sobre 1 en el globus pallidus cápsula interna. Entonces, ¿qué significa eso? Convergencia. Entonces, cada neurona en el estriado recibe input de 500 neuronas de la corteza. Cada neurona en el globus pallidus cápsula externa recibe input de 300 neuronas del estriado. Y así en el globus pallidus cápsula interna, cada neurona recibe 100 desde la cápsula externa. Entonces hay convergencia de información. Cada neurona tiene que recibir y procesar información de muchísimas otras neuronas. Ese es el punto aquí, ¿ya? Y si hay pérdida en esa capacidad de procesar, vamos a tener problemas en el movimiento. Vamos a tener problemas en otros casos también, ¿ya? Hay otras partes, y vamos a ver un poquito de eso. Hay otros problemas, hay problemas cognitivos, emocionales también, ¿ya? Pero lo que nos convoca aquí es la parte motora. ¿Cuáles son ¿cuáles son los otros tipos de información que procesa los ganglios basales? Lo que hemos visto hasta el momento es información motora, y este es el circuito que ya les he mostrado varias veces. Desde aquí parte la información, desde la corteza motora. Pero hay otro tipo de información también. Hay información asociativa, y esta información viene de la corteza prefrontal y dorsolateral. Aquí está el circuito, no vamos a entrar en eso, pero también hay información del sistema límbico. El sistema límbico nos da información sobre el estado emocional, alerta, procesamiento del miedo, procesamiento del estado emocional y de las emociones. Y aquí están varios centros relacionados con eso. La amígdala, donde hay parte del procesamiento del miedo, la corteza orbitoprefrontal y cingulada, donde está parte del procesamiento, las alteraciones en el estrés y en depresión, el hipocampo, que tiene que ver con un montón de asociación de la información emocional, pero también aspectos cognitivos. Y no vamos a entrar en el circuito tampoco. Todo esto es para decirle que los ganglios basales tienen múltiples funciones. Recuerden que
Cuando yo les mostré esa diapositiva que mostraba los inputs del ganglio basal, era básicamente todo el cerebro, ¿no? Con honrosas excepciones. Ya, pero a nosotros solamente nos va a importar aquí esto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta estos otros procesamientos, porque cuando veamos alteraciones patológicas, estos signos se van a ver, estos signos van a estar presentes. Resumen hasta acá. Parados en esa región, que es los ganglios basales, los de color damasco, tenemos información que viene de las cortezas y también viene de la sustancia negra pars compacta, dopamina, recuerden. Y ahora si vemos la salida de información va hacia el globus pallidus cápsula interna por la vía directa, esa de ahí, pero también se puede dar una vuelta. Están estos axones que van a los núcleos subtalámicos y se devuelven aquí hasta el globus pallidus cápsula interna. De ahí pasan a los núcleos subtalámicos y luego se van a la corteza. Tenemos esa información. Y tenemos también estos axones que van desde el caudado hacia la sustancia negra pars reticulata y de ahí al colículo superior. Esto es complicado y para esto necesito que estemos con todas las pilas puestas. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y en la próxima clase vamos a retomar esto porque aquí necesitamos tener todas las neuronas listas para entender esto porque ahora vamos a ver cada uno de los circuitos que son la vía directa y la vía indirecta. Y para eso necesitamos estar despiertos y no cansados. Así que eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Preguntas hasta acá. Yo no, profe.